Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar sobre un proyecto que estuve trabajando en un e-commerce con una empresa de marcas. Bueno, habían varias marcas en esa empresa. Una marca que era del tema de deporte, del mundo de la moto, de la bicicleta. En la misma empresa teníamos otra marca que era más, por así decirlo, accesorios de montaña. Y luego había otra parte de la empresa que tenía, bueno, vendían bicicletas de trial y, bueno, sus accesorios, una marca chula también. Y bueno, al final eran tres marcas totalmente diferentes. Y al final el principal problema que considero que había a nivel global, ¿no? O sea, cuando llegas a una empresa, te encuentras en una situación en la que, bueno, te puedes encontrar con un problema o muchos problemas que pueden derivar de una misma causa, por así decirlo, ¿no? Al final lo típico de causa y efecto, ¿no? O sea, una única causa generaba muchos efectos, ¿no? Sí que, bueno, a ver, este vídeo, aunque vamos a hablar del e-commerce, digamos que podríamos como enfocarlo de dos puntos de vista. Hay una parte del e-commerce, oye, cuando se arranca algo de cero, ¿no? Que eso también he arrancado proyectos de e-commerce de cero y creo que es interesante también porque hay en muchos puntos hay chulos para hablar de ello. Y luego este e-commerce realmente estaba ya puesto en marcha, realmente eran, oye, marcas que estaban consolidadas, que no se estaba vendiendo que al final es la venta al público directamente. Había una parte que sí, unas empresas que sí, pero otras que no, pero realmente no estaba potenciado lo que era la venta al público. Estaba más gestionado lo que es el B2B, que era la venta a otros negocios, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí que las marcas estaban bien consolidadas. Yo creo que había un equipo que era bastante potente, o la verdad que la gente, oye, trabajaba, se esforzaba, o sea, al final yo siempre creo mucho en las personas, la gente al final, oye, no hace las cosas mal porque quiera, o sea, realmente la gente se esfuerza por hacer bien las cosas, o sea, creo, vamos, como principio fundamental, lo tengo, lo tengo bastante marcado eso en la cabeza, o sea, creo que las personas, oye, intentan hacer lo mejor posible con las herramientas que tienen, ¿no? Entonces, para mí la causa que había general allí, cuando entré, era más un tema de organización, un tema más del sistema también informático, también afectaba mucho. Y ahí lo que nos encontramos fue diferentes cosas, ¿no? Por un lado, había muchos retrasos en los pedidos, o sea, habían pedidos y clientes que eran grandes y que estaban pidiendo volumen, o sea, que al final, oye, ese problema de no tener clientes no era, o sea, no era un caso de esta empresa. Al final tenían clientes que les hacían pedidos de volumen y al final uno de los problemas era que, bueno, se tardaban en servir los pedidos, o sea, pedidos que podías sacar en un día, o sea, un pedido que te entraba hoy, aunque fuera grande, eran capaces de prepararlo, pues ese pedido a lo mejor se tiraba una semana y no salía por la puerta. Y ese problema, por ejemplo, ya se tomó como algo normal. Era, bueno, ya tenemos todavía pedidos de los últimos 15 días. Y era como, hostia, últimos pedidos de 15 días, o sea, no puede ser, o sea, no puede ser que tú tengas pedidos aquí de clientes de hace 15 días. Bueno, pues al final el cliente ya lo ha comprado, ya se lo mandaremos, ya, pero el tema está en que no está en la tienda, o sea, ese producto no se está vendiendo, por lo tanto el cliente no te va a volver a comprar. El cliente, aunque sea una tienda, está esperando ese producto para que poderlo vender, o a lo mejor se lo ha pedido un cliente y lo está esperando para poderlo vender. Entonces, oye, tu marca al final está siendo, bueno, al final está siendo castigada porque no está dando el servicio, ¿no? No es solo la marca o el producto como tal, hay un servicio asociado y oye, hay que cumplir porque hay que de esto. Pues un problema que había era esto, el no servir los pedidos. Otro problema que había derivado era que siempre habían faltas de material, siempre faltaba material. No había un SGA montado, que ahora hablaremos de ese tema, y al final es que como el producto no se sabía dónde estaba, pues al final cuando la gente iba a preparar el material, pues nunca aparecía. Al final lo tenían ordenado por diferentes colecciones, por referencias, y eso era un caos. O sea, realmente cuando ibas a buscar el material, es que no sabía dónde estaba la cosa y las cosas, o sea, lo que tenían que meter en los pedidos. Al final la solución
siempre era la misma. Dice, bueno, no hay, pues oye, le digo al cliente que no hay, lo doy de baja del pedido, lo doy de baja del stock y al final las consecuencias que tiene eso, ¿no? Otro problema que había es que como esto ya estaba, por así decirlo, normalizado, pues al final si venía alguien, un comercial o un cliente a buscar el material allí, incluso a la nave, aquello era como un barra libre. O sea, aquello era, bueno, vengo a buscar esto, bueno, me lo llevo. Sí, no, pero falta el albarán, no está arriba todavía. Bueno, no pasa nada, me lo llevo luego. Y al final no había consolidado una manera de trabajar de, oye, vienes a buscar algo, tienes un documento, se ha hecho la preparación, alguien tiene que firmar, que se lleva eso, sale del almacén. Toda la gente bajaba al almacén para coger lo que necesitara, ya fuera para hacer fotos, para, oye, para servirle a un cliente urgente. Y claro, al final esa barra libre, pues al final, bueno, pues genera eso, faltas de materiales, pérdidas, un producto que se ha abierto y se ha dejado en cualquier lado, se mueve el material de sitio, ya no sabes dónde está. Bueno, si tienes una empresa de e-commerce o incluso un almacén, seguramente que serán cosas que te estás encontrando. Bueno, esto eran como los grandes bloques de problema, ¿no? Por así decirlo, grandes bloques. A nivel administrativo, bueno, al final sí funcionaban bien. O sea, bueno, al final había un RP para esa parte y al final se seguían los procesos y era algo normalizado, ¿no? Pero sobre todo, donde más había esa situación un poco más caótica era el tema de las operaciones más de lo que es la planta, a nivel de también la comunicación entre los departamentos, tanto a nivel de almacén como con la gente de planta, oficina, ¿no? Siempre está un poco como esa situación, ¿no? La gente de arriba y de abajo. Bueno, al final tenemos que evitar estas cosas porque no hacen bien a nadie, ¿no? Hay que intentar fomentar que todos somos uno, mismo equipo, y al final tenemos que fomentar de que oye, todos trabajamos por el mismo bien común, así que hay que intentar fomentar esto. Vale, pues entonces en esta empresa, no quiero hacer muy largo el vídeo, solo es un poco para esas situaciones, ¿no? Hay grandes rasgos. Si tienes alguna cosa que te esté pasando similar o te sientes identificado, oye, pues escríbeme si quieres que te dé alguna guía, alguna ayuda, alguna cosa, me lo dices y en la medida que pueda te lo hago llegar. Un poco qué hicimos en esa situación, ¿no? Pero a grandes rasgos, un poco lo que hicimos fue, cuando entré en el almacén, la primera foto de situación fue, oye, pues ver todo esto, ¿no? Fue un diagnóstico bastante rápido, o sea, la situación estaba muy clara, o sea, estaba claro que al final hacía falta a nivel de sistema informático tener unas herramientas que pudieran ayudar a este orden, ¿vale? Oye, hacer las cosas marcadas, definidas de una manera, ¿vale? Y lo primero que hicimos fue justamente eso, ¿no? De, oye, ver cómo estábamos trabajando a nivel también informático. Y esta no es la solución siempre para todo, ¿eh? O sea, poner un sistema informático nuevo o cambiarlo, o sea, no es la solución para todo. O sea, primero es, o por lo menos bajo mi punto de vista, lo que me encuentro muchas veces es un tema de orden. Oye, cómo se están haciendo las cosas, el por qué se están haciendo así, entenderlo, oye, por qué estamos haciendo esto de esta manera, y si no tienes un sistema informático, oye, pues al final un sistema informático ayuda. Entonces, a nivel general lo que hicimos fue, sobre todo, teníamos un RP que al final funcionaba, lo que pasa es que le faltaban esas patitas para que el resto estuviera conexionada, ¿no? Entonces, a este RP lo que hicimos fue, pusimos una web que era B2B y B2C. Al final lo que hacíamos era que todos los clientes entraran a comprar directamente en ese B2B. Abrimos la parte del canal B2C, que ahí hubo mucha reticencia al principio, porque claro, como eran clientes de tienda, abrir el B2C al cliente final era un poco comprometido porque era, oye, ¿qué descuento vas a hacer y tal? Pero al final, respetando los precios, oye, es algo que se puede hacer. O sea, que si estás en esa situación de estás en un B2B y no sabes si abrirle al cliente final, oye, hoy en día, si respetas los precios con tus tiendas, al final es una manera también de potenciar tus canales, o sea, no es algo que tengas que tenerle miedo. Pues conectamos la web B2B, B2C, así los pedidos bajaban de manera automática. Pusimos el SGA de almacén, ¿vale? Que en ese caso marcamos todas las ubicaciones del almacén, hicimos el plano de la planta, bueno, hicimos la formación a todo el equipo, les enseñamos cómo funcionar con los terminales.
la gente al final, cuando se pone al final, oye, saca el trabajo, lo aprende. O sea, no tengas miedo por hacer un cambio así, porque la gente al final se adapta. Hay que acompañarles, eso sí hay que acompañarles, pero la gente se adapta. Y toda la parte de administración, que entraba también por este ERP, todos los pedidos entraban de manera automática. Al final lo que hicimos también unificarlo desde el mismo sistema, ¿no? Al final, incluso hasta la parte de transporte la incluimos aquí dentro, ¿vale? Del tracking, y todo entraba por el mismo sistema. Al final esto generó de que se redujeran los errores, los pedidos salían prácticamente al día, o sea, no había retraso, conseguimos recuperar todos esos retrasos. Luego la comunicación con los clientes fluyó muchísimo más porque cualquier pedido entraba de manera directa, y luego al final lo que era la organización al final hizo un cambio porque había un método, un proceso, y la verdad que fue un cambio bastante importante que ayudó a que esto al final funcionara y creciera. Te he intentado resumir muy rápidamente porque al final no quiero hacer vídeos tampoco muy largos, muy pesados, pero bueno, es una experiencia que vivimos y bueno, ya iré contando alguna pincelada más, así que nada, espero que en el próximo vídeo darte algún detallito más. Así que nada, muchas gracias y cualquier cosa, oye, si me lo quieres dejar en comentarios, te intento echar una mano con lo que tengas, ¿vale? Así que nada, muchas gracias, hasta luego.